Fue un triunfo histórico. El 55% del pueblo boliviano votó para que el binomio Luis Arce Catacora y David Choquehuanca gobiernen el país y concluyan las tareas que habían quedado a medias. A partir de este momento, en medio de celebraciones y algarabía del pueblo, Lucho y David trazaron la meta para los siguientes 5 años. El resultado es muy contundente. La oposición no entendía lo que le había pasado. Estaba paralizada, confundida, pero no por mucho tiempo. Crónica del gobierno más asediado desde la recuperación de la democracia. Los días previos a la toma de posesión de Luis Arce estuvieron plagados de amenazas. Grupos de políticos, empresarios y hasta uniformados trataron de impedir que se celebre el juramento del nuevo gobierno, elegido democráticamente en las urnas. El mismo 18 de octubre, el día de las elecciones generales, la casa de campaña del MAS y PSP amaneció cercada por carros policiales. Tenían un plan: ingresar y detenerlos a todos, si Luis Arce no triunfaba en las urnas o si no ganaba por una amplia diferencia. Al mismo tiempo, grupos minoritarios que gritaban fraude convocaron al denominado paro cívico. Sin lograr su objetivo, el pueblo con su voto ya había escrito una nueva página en la historia democrática de Bolivia. MAS y PSP. Sin argumentos, la oposición utilizó un recurso extremo. El ministro de Defensa del régimen de Yanine Áñez, Luis Fernando López, organizó a un grupo de sicarios y paramilitares para atentar contra el presidente recién electo. Este hecho fue confirmado el 18 de octubre de 2021 por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. ¿Están dispuestos a hacer operaciones psicológicas? ¿Están dispuestos a manipular la información? 100%. Así comenzó el gobierno de Luis Arce, con el complot, la conspiración y el asedio más tenaz de nuestra historia moderna. Luis Arce recibe un país con la tasa de letalidad por COVID más alta de la región, una inflación alarmante, desempleo y, por si fuera poco, con groseros hechos de corrupción. Había mucho por hacer, pero se sabía por dónde comenzar. Los desafíos más urgentes fueron: 1. Atender la pandemia. 2. Sostener a las familias desamparadas. 3. Recomponer el sistema de salud y el sistema educativo, además de los planes sociales interrumpidos. 4. Reactivar la economía. Y 5. Generar empleo. Se destinó el 7% del PIB para enfrentar la pandemia. Se firmaron acuerdos para la llegada de vacunas y pruebas antígeno nasales para su aplicación gratuita. Se emplazaron plantas de oxígeno y fueron movilizadas brigadas médicas en todo el país. En poco tiempo y con gran esfuerzo, coordinando a través de un plan estratégico gubernamental, se pudo controlar los contagios y bajar la tasa de letalidad del 7% a menos del 1% en todo el país. El año 2021, con la recuperación del modelo económico-social comunitario productivo, la economía del país creció en 6,11%. Volvieron a abrirse los negocios, volvimos a reunirnos y volvimos a respirar tranquilos. El año que empeoró todo, a pocos meses de gobierno. Este año, el país registra 2.487 conflictos. Las amenazas comenzaron con críticas, que se hicieron cada vez más públicas. El 1 de mayo de 2021, durante la marcha por el Día del Trabajo, un cartel en el que estaba escrita la frase "Bloque Choquehuanca" desatará una serie de ataques verbales de parte de Evo Morales. ¿A qué se debe esta reacción? Morales no permitiría que otro indígena logre mayor protagonismo que él. A principios del año 2021, se filtra un audio en el que se escucha la voz de Evo diciendo:
Los resultados del 21F, su renuncia y su huida precipitada el 2019, su exilio dorado con partidos de fútbol incluidos, habían hecho de Evo una figura cada vez más desplazada y prescindible. Eso le molestaba. A poco menos de un año de gestión, se abre un frente de conflicto. Es octubre y las movilizaciones en rechazo al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas cubren los titulares y abren los noticieros. El nivel de desinformación es enorme. Dicen que esta ley servirá para realizar persecuciones políticas y confiscar la propiedad privada. Lo que pretendía la derecha, por un lado, era mantener el anonimato, las fortunas de grandes empresarios obtenidas por medios ilícitos, y por otro, provocar fisuras al interior del gobierno, entre seguidores de Evo y los de Lucho. Se trataba de un plan muy bien pensado, que se seguiría al pie de la letra para impedir que el gobierno de Arce cumpla con sus objetivos. Solo necesitaban sumar aliados en el legislativo y algunos tontos útiles utilizados para poner piedras en el camino, mientras ellos mueven los hilos entre las sombras. Es un atentado grave a la democracia boliviana. Van a poder hacer arbitrariamente la investigación que corresponda. Que nos arrebatará por completo, de forma absoluta, ilegal y vulneratoria, los derechos, las garantías y las libertades más elementales. O al derecho que tienen los periodistas al secreto de la fuente. Mantener el paro general. La guerra de desinformación jugó un papel determinante para anular el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Las consecuencias nos pasarían factura años después. El año 2025, debido a la falta de una ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, Bolivia ingresa nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, y precisamente eso era lo que Luis Arce había tratado de impedir. Es el que define qué países están aptos para recibir ayuda internacional, para recibir créditos, por ejemplo. A la fecha no se ha sancionado ni se ha publicado o promulgado la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo y también de proliferación de armas de destrucción masiva. Grupos afines a la derecha que tratan de confundir al pueblo boliviano diciendo que ya se ha sancionado la norma que hoy está en socialización. Pero la guerra de la desinformación desatada por la derecha opositora y la nueva derecha ganaron la opinión pública. En los 10 días de bloqueos y paros, los bolivianos perdimos $1.000 millones. El 30 de diciembre de 2021, Evo Morales, desde Laucaeñe, pide esto. Para buena gestión del hermano presidente, gestión pública para el bien de su persona, de su familia, del MAS y PCP de Bolivia, que aleje a Iván Lima y del Castillo. Morales miente y lo sabe, pero no le importa. Lo que quiere es un espacio para colocar sus fichas en el gobierno, para no perder el poder y el control. Al mismo tiempo, la derecha mueve los hilos desde las sombras para culpar al gobierno de Luis Arce de los cientos de miles de hectáreas afectadas por las heladas, las pérdidas del sector agropecuario, por las lluvias, las inundaciones y la vida de miles de familias. ...2022, el año de la traición a los acuerdos. Este año, el país registrará 3.162 conflictos. No habíamos terminado de celebrar el ingreso al nuevo año. Desde Laucaeñe, Evo Morales toma el micrófono de su radio y retoma su ataque. Acusa de error garrafal hablar del bloque Choquehuanca. Para mí es un error garrafal y ojalá, hermano David Choquehuanca, no perjudique a los dirigentes usándoles con plata. Gerardo García, uno de sus dirigentes, añade con entusiasta hazaña que Choquehuanca nunca fue un dirigente, sino un simple técnico.
que nuestro hermano Choquehuanca, siendo aymara, siendo de aquí de La Paz, ha traicionado, está traicionando. Es el 9 de enero del 2022. Luis Arce ha cumplido más de un año en el gobierno. En todo este tiempo, ha enfrentado una serie de conflictos y los ha superado en base al diálogo y al consenso. Son varias las reuniones que el gobierno ha sostenido con los distintos sectores del país. Con paciencia, se abordaron jornadas interminables para que prevalezca el diálogo como parte fundamental de una política estatal. Unos meses después, el 9 de mayo, Luis Arce y Evo Morales se reúnen y acuerdan una agenda con varios puntos. Primero, no mencionar el tema de candidaturas presidenciales hasta enero de 2024. Segundo, no hablar de bloques políticos. Y tercero, sostener reuniones de coordinación cada mes. Pero este tipo de diálogos no convenían a quienes operaban entre las sombras. Pasados unos meses de aquella reunión, el 18 de agosto Luis Arce y Evo Morales se reúnen de nuevo. Mientras ellos conversan, Mario Cronenbold encabeza el primer acto de proclamación en Santa Cruz, donde lanza oficialmente el lema Evo candidato del Bicentenario, traicionando el acuerdo alcanzado hace solo unos meses atrás. Evo Bicentenario 2025. Evo Bicentenario. Evo Bicentenario. Fue Cronenbold el encargado de confirmar que Evo fue quien le pidió hacer el acto proselitista, y él mismo fue quien desechó 3 veces la posibilidad de la unidad. Faltando 3 años, revisen cuando lo proclamé a Evo Morales candidato bicentenario, hace rato. ¿Le pidió a usted que lo proclame esa vez de Evo Bicentenario? Sí, yo no miento. Me llama un día Evo y me dice, Mario, Lucho y David se quieren ganar la palabra bicentenario. Han salido en conferencia de prensa, pero no ha tenido repercusión. Salí 2 meses. Lo que pasa es que Evo Morales en esa época decía que él no había pedido, que habían sido las bases. Entonces mentira. Evo lo pidió. Evo me llamó. Entonces Evo lo pidió. Evo me llamó. Consumada la traición al acuerdo, el plan de la derecha para desestabilizar y derrocar al gobierno de Lucho Arce cobra más fuerza gracias a un aliado, Evo Morales. El ataque llegará por 2 frentes. Por un lado, el 4 de septiembre, Evo Morales aprovecha el robo de sus celulares para denunciar, sin prueba alguna, que hay un plan negro organizado desde el gobierno para destrozarlo a él y a otros dirigentes cocaleros. En su papel de víctima, tratará de imponer la narrativa del perseguido político. Acusará al gobierno de Arce de desembolsar dinero para acabar con su vida, pero jamás comparece ante tribunales para solicitar una investigación y presentar pruebas. Encerrado en su postura, se muestra públicamente como una de las figuras opositoras más relevantes. Su objetivo es dividir a las bases del proceso de cambio y sumar aliados donde sea. Simultáneamente, Fernando Camacho, entonces gobernador de Santa Cruz, organiza un paro de 36 días pidiendo la abrogación del Decreto Supremo 4670 para que el Censo de Población y Vivienda se realice el año 2023. Camacho cree que los resultados del nuevo censo le darán una abultada cifra poblacional a Santa Cruz que le permitirá hacerse de más escaños en el Parlamento. Lo que en realidad busca es 1. Acorralar al gobierno, con la consigna «Somos más de 4 millones en el departamento más pujante». 2. Polarizar a la sociedad entre Oriente y Occidente. 3. Reunificar las fuerzas de derechas disgregadas tras la vuelta del nazismo. 4. Desacreditar de antemano cualquier labor que pudiera ejercer el INE si los resultados no se correspondían con lo esperado. Y 5. Si las condiciones lo permiten, ¿por qué no? Forzar la renuncia de Luis Arce. Esto continúa. Después ya va a cambiar la línea de hacer censo, va a ser censo y renuncia. La línea de hacer censo, va a ser censo y renuncia. Camacho, intransigente, persigue y confronta a quienes no aceptan sus dictados, publicando listas negras de los traidores. Esta postura fomenta el odio racial latente en los sectores más conservadores de Santa Cruz
y se estrella contra la gente más humilde con descarada furia. Aquí el que se vela tiene muerte civil y lo sabemos. Aquí el que se vela tiene muerte civil y lo sabemos. Pero la respuesta del gobierno es firme. El censo continúa. El gobierno, a través de sucesivas e inagotables convocatorias al diálogo, logra que los departamentos se sumen. Menos Santa Cruz. Camacho, aislado, abandona el paro. Los 36 días de inactividad dejan pérdidas económicas millonarias para el sector privado y estatal. El censo de población y vivienda se lleva a cabo con absoluta normalidad, en el tiempo establecido, bajo la observación de expertos internacionales y la participación del pueblo. La Comisión Internacional de Alto Nivel destaca positivamente el proceso de recopilación y análisis para la entrega de resultados preliminares del conteo de población del Censo de Población y Vivienda 2024. El balance de los 36 días de paro es trágico. Malestar generalizado, desabastecimiento alimentario, desabastecimiento de combustibles, el transporte paralizado y las familias bolivianas afectadas. Mientras el país sufría la arremetida de los 36 días de bloqueo, Evo Morales ataca nuevamente al vicepresidente Choquehuanca. A pocos días de cerrar el año, escribe en un tuit: con el pretexto de la renovación, buscan la división y destrucción del MAS y PSP. Está demostrado que el hermano David quería ser candidato a la presidencia y admitió que no tenía personería jurídica. Como introdujo sus diputados y senadores, trata de dividirnos. Siniestros personajes afines al levismo salen de su anonimato para lanzar rabiosos ataques contra Luis Arce. No queremos en el MAS liwi, carajo. No queremos en el MAS ningún liwi. En el MAS tenemos que tener la claridad estratégica que tiene aquí nuestro compañero Evo. Ese es el ejemplo, ese es el modelo de hombre, de dirigente, de presidente. Han transcurrido 2 años de la gestión de Lucho Arce. El ambiente en Bolivia es tenso y conflictivo. Fuera del país, el mundo comenzará a sufrir los impactos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Primero, el alza de los precios internacionales de combustibles y alimentos. Segundo, el consecuente incremento de la inflación y la subida de los costos de producción. Tercero, la subida de interés a nivel internacional, que incrementa a la vez el pago de la deuda externa. Bolivia no es ajena a este impacto que golpeará nuestra economía. Pero contra todo cálculo, un inesperado azote de la naturaleza desafiará toda la capacidad de gestión y coordinación del gobierno de Luis Arce. El país sufrirá la más fuerte sequía de los últimos 30 años, que afectarán sobre todo al oriente del país. Los incendios arrasan miles de hectáreas y las llamas rodean a la fauna indefensa. Las torrenciales lluvias provocarán enormes pérdidas materiales y humanas. La respuesta a esta serie de trágicos embates de la naturaleza fue el despliegue de miles de efectivos y militares, bomberos y voluntarios, brigadas médicas, movilizados por tierra, aire y agua hasta las zonas afectadas, llevando ayuda humanitaria, salud y consuelo a las familias y refugio a los animales indefensos. Pero no todos serán sensibles a la tragedia y al dolor ajeno. En medio de este panorama desolador, la Asamblea Legislativa comienza una macabra estrategia: bloquear los créditos ya gestionados. Este bloqueo traerá lamentables consecuencias económicas, políticas y sociales en el futuro. En medio del duro clima de hostilidad, el gobierno de Lucho Arce cumple con una tarea que tenía pendiente. Pone en manos de la justicia a Luis Fernando Camacho por el caso Golpe de Estado 1. El compromiso con las familias de las víctimas de las masacres en Sencata, Sacaba y El Pedregal queda honrado. No hay vuelta atrás. Este año, el país registrará 1.813 conflictos y aún falta mucho por contar.
Es el año 2023. Pese a todos los conflictos que han golpeado al gobierno, el 18 de enero una encuesta independiente posiciona a Luis Arce en el primer lugar en la intención de voto. Evo Morales y la oposición, desde distintos frentes, pero unidos por el mismo objetivo, comenzarán su ataque más feroz y frontal hasta ahora para debilitar y derrocar el gobierno de Luis Arce. ¿Cómo podemos revocar a Lucho? Tus bases, ¿cómo vas a revocar a Lucho? La gente que me entra a la base, donde voy al campo, no solamente en Colombia, en Cochabamba. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a Lucho? En el campo es generalizado eso. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a Lucho? ¿Qué están haciendo? ¿Cuándo vamos a sacar a Lucho? Este audio, que se difunde el 31 de enero, revela que los ataques de Evo Morales han subido de tono, pero no sería el único. El plan de desestabilización y derrocamiento suma otro frente, esta vez internacional. Desde Estados Unidos, Laura Richardson, jefa del Comando Sur, manifiesta su preocupación por el Triángulo del Litio y los contratos que estarían gestionando empresas de Rusia y China en Bolivia. ¿Por qué esa región es tan importante, con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras? Tienes el triángulo de litio que es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio: Argentina, Bolivia, Chile. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que mejorar nuestro juego. La preocupación de Richardson y la designación de la encargada de negocios de Braevia, experta en revoluciones de colores, pone en evidencia el interés de Estados Unidos por apropiarse del litio boliviano. A partir de ahora, el gobierno de Luis Arce enfrentará un asedio interno y externo. Las fuerzas internacionales y la derecha boliviana tienen a un insólito personaje como aliado: Evo Morales. Sus acciones resultarán muy útiles para la espiral de crisis que se tiene pensado desatar. A partir de aquí, no hay vuelta atrás. La arremetida comienza el 27 de junio, cuando parlamentarios evistas junto a la oposición censuran al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por el tráfico de vehículos robado en Chile y su comercialización ilegal en Bolivia. Castillo expone toda la normativa sobre la internación de vehículos robados, hasta su devolución al país de origen. La acusación queda sin efecto, pero el ministro de Gobierno, con ayuda del evismo y la oposición, es censurado. Luis Arce y David Choquehuanca ganan las elecciones el 2020 con más del 55%, logrando una mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con 75 diputados y 21 senadores, en total 96 de 166 asambleístas. Con la conformación de esta bancada, sumados a los opositores, dejan al gobierno con solo 40 diputados y 5 senadores, es decir, solo 45 de 166 asambleístas, minoría en la Asamblea Legislativa. Luis Arce seguirá gobernando a pesar del sabotaje económico y político de la derecha y la nueva derecha en la Asamblea Legislativa. Nunca antes, en el MAS y PSP, las acciones políticas del evismo habían llegado tan lejos. Su funcionalidad a la derecha y la abierta confrontación contra el gobierno de Luis Arce escalará a niveles nunca vistos. En la Asamblea Legislativa, la batalla es de otro tipo. Los diputados evistas aliados con la oposición censuran a ministros, bloquean leyes, bloquean créditos ya gestionados, impiden el ingreso de dólares a la economía nacional y paralizan las elecciones judiciales. De todas las ofensas lanzadas contra el presidente Luis Arce, destacan dos por su hiriente calumnia. Evo Morales acusa al presidente Lucho de no haber sido el ideólogo del modelo económico, sino un simple cajero, y arremete contra la familia del presidente Luis Arce. Que el Lucho era más conocido como cajero. El gabinete de Lucho era conocido como cajero, no como ideólogo. Es joven, casi no habla, a momentos parece retraído. Se llama Andrónico Rodríguez, es el presidente de la Cámara de Senadores. Fue alimentado y formado ideológicamente en las filas de Evo Morales. Y en los siguientes meses consumará las acciones más bochornosas de nuestra reciente historia política.
El 6 de noviembre, Andrónico Rodríguez, junto a la oposición legislativa, firma la agenda parlamentaria en la Cámara de Senadores, que en uno de sus puntos reconoce el término usado por la derecha boliviana de los mal llamados presos políticos. Actores que durante el régimen de Áñez violaron derechos fundamentales de la población en nuestro país. Además, avala la idea de la oposición sobre las supuestas irregularidades en el padrón electoral. Con esta firma, Andrónico Rodríguez cruza una línea contra la historia reciente. Respalda la versión de la derecha que descarta que lo sucedido en Sencata, Sacaba y El Pedregal sea una masacre. Desconoce el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Bolivia, que documenta varias pruebas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, dándoles la espalda a las familias de las víctimas y al dolor de todo un pueblo. Su firma le asegura la reelección en la presidencia de la Cámara y también un lugar vergonzoso en la historia como traidor del pueblo boliviano. Él es uno de los principales responsables de asfixiar económicamente al gobierno, bloqueando los créditos ya gestionados. Desde su cargo, y cuando puede, acusa de ineficiente y corrupto al presidente Luis Arce. Los ataques al gobierno serán aprovechados por la derecha para llevar adelante su plan de desestabilización. El 29 de diciembre del 2023 se hace pública una decisión. El Tribunal Constitucional Plurinacional emite una sentencia donde decide que la reelección indefinida no existe y que tampoco es un derecho humano. Ningún ciudadano boliviano bajo ninguna circunstancia puede ejercer más de 2 veces el cargo electo de presidente y vicepresidente, sea este de forma continua o discontinua. A los pocos días, Evo descalifica la sentencia del TCP e insiste en seguir como candidato. Vas a definir nuestro futuro, ¿no? Nuestra lucha, nuestra resistencia. No solamente a quitarnos el MAS y PCP, sino es proscribir y eliminar a Evo como candidato. Finaliza el año 2023. A 3 años del gobierno, el plan de desestabilización ya tiene las suficientes bases para avanzar hacia su objetivo final: sacar a Luis Arce del gobierno. El prolongado bloqueo de la Asamblea Legislativa provocará sus más devastadores efectos. Por primera vez en 16 años, los ingresos de divisas son inferiores a lo requerido para el pago de la deuda externa. La escasez de dólares se debe a los más de 8 meses de bloqueo en la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa. Bolivia atraviesa la sequía más severa de los últimos 30 años, que impacta en el sector agrícola y agropecuario. A este fenómeno natural se añade otro cuyas secuelas las seguiremos viendo por años. Serán los incendios más devastadores de nuestra historia. Durante semanas, las llamas devoran todo a su paso, y una vez más el gobierno a la cabeza de Luis Arce despliega contingentes de bomberos, militares y brigadas médicas que se juegan la vida para salvar otras vidas. El esfuerzo desplegado llega a las comunidades alejadas, salva la vida de animales y familias atrapadas entre las llamas. Luis Arce en persona visita las zonas afectadas para llevar agua, alimentos, ropa y medicina a quienes más necesitan. El trabajo de coordinación y la infatigable lucha contra el fuego al final logran resultados, pero el daño provocado es enorme. Los incendios forestales provocan la pérdida de 7 millones de hectáreas. Los efectos de la guerra híbrida planificada y desplegada por la derecha, el levismo y los Estados Unidos sientan las bases para lo que vendrá. 1. Escasez de dólares. 2. Falta de combustibles. 3. Incremento de la inflación. 4. Desabastecimiento de algunos productos. 5. Mercado negro. Y 6. Descontento creciente de la ciudadanía
que se cumplirán con pasos sincronizados. El año del todo o nada. Este año, el país atravesará por 1.350 conflictos y será sin lugar a dudas el año más caótico para el gobierno. Recién comienza el primer mes del año y grupos afines al levismo, desesperados por derrocar al gobierno de Luis Arce, bloquean al país durante 16 días con el pretexto de la inmediata realización de elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados. Que convoque a elecciones judiciales. Ese queremos nosotros. En el fondo, lo que buscan es habilitar la postulación inconstitucional de Evo Morales, revirtiendo la sentencia en contra de la reelección indefinida, continua o discontinua, de diciembre del año 2023. Los créditos bloqueados en la Asamblea son parte del boicot contra el gobierno. Esto provoca la falta de dólares para importar carburantes. Entre abril y agosto, el transporte pesado organiza 100 puntos de bloqueo de caminos, en protesta por la escasez de combustible. El bloqueo arroja más de $500 millones en pérdidas. La apertura al diálogo y la concertación que el presidente Luis Arce puso de manifiesto con diversos sectores sociales, la convocatoria a mesas de diálogo nacional y su amplia disposición y paciencia para escuchar propuestas y buscar soluciones conjuntas, no impiden que el plan de desestabilización y derrocamiento siga su macabro curso. El plan para desestabilizar al gobierno es interno y externo. Esta vez el ataque vendrá desde la Argentina. El 18 de abril, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Milei, asegura que en Bolivia están presentes agentes terroristas iraníes, lo que provoca una respuesta diplomática de Bolivia. Sobre todo nuestra frontera con Bolivia, que es una frontera importante, que es donde nosotros tenemos hoy el máximo nivel de alerta y de seguridad del país. ¿Ah, sí? Sí, porque ha habido un memorándum firmado por Bolivia y Irán. Hay presencia de miembros iraníes de las fuerzas Quds. El plan de desestabilización organizado por la derecha, el levismo y los Estados Unidos, tiene fecha. Arce no debe pasar el mes de junio de 2024. Debe renunciar y adelantar las elecciones. El 5 de mayo, Evo Morales, fiel a su carácter antidemocrático, anuncia que será candidato por las buenas o por las malas. Si lo inhabilitan al Evo, va a haber una convulsión. Evo Morales va a ser presidente 2025. Si quieren a malas, si quieren a buenas. Así clarito. Desde fines de mayo, el presidente Luis Arce ya había alertado al país que fuerzas oscuras conspiran sobre la posibilidad de un golpe blando para acortar su mandato presidencial. El tiempo le daría la razón. En la actualidad, muchas fuerzas oscuras y antipatrióticas externas e internas conspiran contra la integridad de la patria a través de operaciones híbridas como golpes suaves. El 21 de mayo del año 2024, semanas antes del golpe, un grupo de altos oficiales del ejército se reúnen en la casa del general Juan José Zúñiga. En esta reunión se expuso posibles escenarios políticos diseñados por la compañía de inteligencia del ejército. En base a este diseño, se organizó el golpe. El 26 de junio, la Plaza Murillo es sitiada por tanquetas del ejército. El entonces general Zúñiga intenta tomar el poder por las armas. Las declaraciones de Zúñiga en la Plaza Murillo, anunciando que nombrará un nuevo gabinete de ministros y liberará a los presos políticos, lo condenan frente a la opinión pública. Vamos a liberar a todos los presos políticos, absolutamente. Pero las pruebas registradas son contundentes. Cuando el presidente Lucho le ordena a Zúñiga replegar a todos los efectivos movilizados, Zúñiga le responde que no. Aquí está su capitán, aquí está. Toda la policía militar a sus cuarteles en este momento. No puede ser eso. No puede ser eso. Y los blindados se movieron el domingo. Yo tenía fotos de blindados en el Estado Mayor cubiertos
por lonas verdes. El primer escenario de una convulsión social próxima y lo que podía llegar y generar una sucesión constitucional a través de la presión social y la dimisión del gobierno. Una sucesión constitucional no aceptada por el vicepresidente y una toma por parte del señor Andrónico Rodríguez como presidente de la Asamblea. En unos momentos va a bajar el presidente. Entonces ustedes captúrenlo o asesinen. Captúrenlo o asesinen. Sus afanes golpistas son rápidamente sofocados por la reacción inmediata de un pueblo dispuesto a defender y proteger el gobierno democráticamente elegido. Pero Zúñiga no actuó solo. El golpe obedeció a una detallada planificación entre varios actores y siguiendo un manual muy preciso. Pero las pruebas registradas son contundentes y la investigación en curso arroja mayores evidencias, incluidas confesiones de algunos de los protagonistas que involucran a empresarios, uniformados, diplomáticos norteamericanos y hasta ciertos allegados del levismo que confiesan haber contado días antes con información de movimientos de equipos y personal militar utilizados el 26 de junio. La derecha boliviana, el levismo al unísono con Javier Milei en Argentina, califican este hecho como autogolpe. Están dispuestos a montar un falso golpe de Estado con tal de sumar algún puntito que otro más en una elección. A estas alturas, Evo Morales ya es un personaje funcional a la derecha política, sin escrúpulos y dispuesto a todo con tal de desestabilizar el gobierno del presidente Luis Arce. Yo pensaba que era golpe, pero ahora estoy confundido, ¿no? Parece que autogolpe. Mientras crean alianzas para perjudicar al país, el presidente Lucho se ocupa en resolver los problemas económicos provocados por los bloqueos, las huelgas y los paros, derrotando el intento de golpe en medio de la insatisfacción social y económica. El gobierno de Luis Arce convoca una mesa de diálogo para resolver los problemas económicos provocados por los bloqueos, en base al diálogo y las propuestas. El gobierno nacional y el sector empresarial llegan a importantes acuerdos para dinamizar las exportaciones y recuperar la economía nacional. Pero no todos quieren lo mismo. El 15 de septiembre, el presidente Arce denuncia públicamente que Evo pretende impulsar un nuevo intento de acortamiento de su mandato y lo desafía abiertamente. Aquí estoy, Evo. No me escaparé. Si quieres solucionar un problema que tienes conmigo porque no acepté ser tu títere tuyo, ven tú aquí, te espero y resolvamos ese problema. La respuesta de Evo Morales es llamar a una marcha. Habría que arrancar una marcha el 17, martes 17 de Caracollo. Ante la convocatoria del gobierno para tratar el pliego petitorio de los marchantes, ellos responden con violencia, agresiones y amenazas a los periodistas y a las personas. La violencia fomentada por Evo Morales no conoce límites. Están dispuestos a todo. Una invitación al compañero, al señor Juan Evo Morales Ayma, se le está invitando para el día de hoy, a horas 18, en dependencias del Ministerio de Vamos a hacer seguimiento por red social, nunca. En 9 días de violentas movilizaciones entre el Altiplano y La Paz, el levismo busca por todos los medios cobrar vidas humanas. La única pérdida registrada son $293 millones, saldo de una fracasada movilización que termina con la huida de Evo Morales al Chapare. A pesar de la derrota, días después, Evo Morales desde el Chapare convoca el bloqueo nacional de caminos que paraliza el tránsito en el eje troncal del país durante 24 días, al cabo de los cuales la pérdida económica es de más de $2.000 millones.
Pero es necesario hacer otro balance que los números no logran explicar. Las movilizaciones que dejaron miedo en las familias, los bloqueadores abandonados y capturados, los policías heridos. Todo por culpa de una persona que desde un refugio ordena el desastre y mira indolente. ¿De qué sirve que voy a acatar al paro cuando quién me lo paga el alquiler? Tengo hijos que mantener. Una pérdida fatal. La factura que va a recibir Evo Morales por esto va a ser bien jodido. No tenemos ya para comer, no tenemos de dónde sacar agua. Me duele, la verdad. Tengo una sabia. Justicia por un solo persona. ¿Cómo vas a hacer esto? Evo Morales no midió las consecuencias de sus actos, ni para las personas, ni para él. Se ha convertido en el político más rechazado del país. Sus demandas han perdido legitimidad. Está aislado. El 31 de octubre de 2024, sin ver consumados sus planes, hace un desesperado llamado vía X para que ministros, diputados, senadores, embajadores y funcionarios de gobierno renuncien a sus cargos. Y las autoridades y los servidores públicos ratifican con firmeza su apoyo al gobierno de Luis Arce. En resumen, el año 2024, el gobierno del presidente Luis Arce enfrentó una marcha de 15 días y 2 bloqueos de caminos nacionales por 40 días, todos convocados por Evo Morales, lo que generó un incremento en la inflación, un gran daño económico a todas las familias bolivianas, especialmente a las más vulnerables. Y en medio de todo ese asedio, también superó junto al pueblo un intento de golpe de Estado. En este contexto, el presidente Luis Arce dedica todo su esfuerzo a tareas de urgente atención. Bolivia ha perdido 12 millones de hectáreas quemadas en los incendios. Luis Arce traslada el gabinete en pleno a Santa Cruz para trabajar allí donde más se necesita. Las Fuerzas Armadas y la policía, las brigadas médicas y bomberos voluntarios han sumado esfuerzos para aplacar el fuego y llevar alimentos a las familias damnificadas por las inundaciones. No están solos. Brigadas de rescate y bomberos de varios países hermanos se han unido en la lucha para salvar vidas. Continúa soportando la más feroz sequía jamás vista en 30 años, que afecta a la producción en el oriente del país y provoca la escasez de alimentos en las ciudades. Establece medidas para frenar el contrabando a la inversa, por los malos bolivianos que aprovechan la crisis para vender alimentos a mayor precio fuera de nuestras fronteras. La atención a las familias afectadas por las inundaciones son una prioridad para el gobierno. En medio de la crisis humanitaria y climática, la Asamblea Legislativa se mantiene indolente y fría ante el dolor ajeno, manteniendo el bloqueo a los créditos ahora cuando más se necesitan. 2025, la batalla final versus la defensa de la democracia. El gobierno de Luis Arce comienza el año 2025 con una agenda bien definida. 1. Los festejos por el Bicentenario. Los invito a participar en todas las actividades que tendremos por nuestro Bicentenario. ¡Felicidades a toda Bolivia por nuestro Bicentenario! Y 2. Las elecciones generales del 17 de agosto. El Gobierno Nacional está haciendo todo el esfuerzo para poder garantizar un clima adecuado en el que no solamente se llevan adelante las elecciones, un clima adecuado también en el que pueda llevarse adelante las campañas de los candidatos y candidatas. Pero la amenaza golpista no da tregua.
La oposición continúa con su asfixia a través de la Asamblea Legislativa que demora la aprobación de los créditos, que a su vez atrasa los desembolsos de créditos ya gestionados desde hace más de 2 años. Esta senadora va a hacer lo correcto y va a rechazar nuevamente el crédito. Y ante esas circunstancias es muy difícil para nosotros aprobar los créditos. En todo el mundo, los gobiernos recurren a créditos internacionales como fuente de ingreso de divisas para realizar transacciones con otros países y a su vez contar con proyectos. La contratación y financiamiento externo es una operación normal y rutinaria en el ámbito económico. En macroeconomía, los países tienen 2 fuentes grandes de financiamiento de divisas extranjeras. 1 son las exportaciones y 2 los créditos. El desembolso de estos recursos, una vez aprobado en la Asamblea, puede tardar más de 8 meses en hacerse efectivo. La no aprobación de estos créditos provocó la falta de dólares en el país, lo que derivó en la peor crisis de abastecimiento de combustible. El gobierno nacional enfrentó la crisis con medidas de corto y mediano plazo. Hemos instruido reforzar el control de fronteras en estaciones de servicio y en las cisternas que acompañan los efectivos militares hacia las estaciones de servicio. Esta crisis fue provocada por 2 factores. 1. Desde el 2014 no se hizo exploración. 2. La Asamblea no aprobó créditos para este periodo de transición. Para que nuestro país no necesite importar hidrocarburos y tenga soberanía energética, es necesario pensar en una solución estructural. Es precisamente lo que hizo el presidente Luis Arce. Durante años, había advertido el descuido de la nacionalización. Cuando llegó a la presidencia, junto con YPFB, comenzó el trabajo de exploración y búsqueda de nuevos pozos. Los resultados no tardaron en llegar. En menos de 5 años, se obtuvieron 18 pozos exploratorios exitosos para incrementar la producción de hidrocarburos en el país. El megacampo Mayaya Centro, descubierto por YPFB el año 2024, está entre los 10 principales descubrimientos de petróleo y gas más importantes del mundo. Gracias a la implementación de plantas de biocombustibles, a finales del 2027, Bolivia reducirá la importación de combustibles y producirá el 80% de diésel que necesita el país. Para este periodo de transición, era necesario el acompañamiento de la Asamblea Legislativa, hasta que los bolivianos veamos los frutos de los nuevos pozos descubiertos. Al mismo tiempo, desde la oposición y el sector evista, la derecha y la nueva derecha se alzan voces para comenzar una campaña de desprestigio institucional. Acusan de parcialidad al Tribunal Supremo Electoral y de gestar un fraude en las próximas elecciones. En el fondo, tratan de sembrar maliciosas dudas del proceso electoral próximo. El 2 de junio comienza el bloqueo evista. Seguidores de Morales masifican los bloqueos, principalmente en las carreteras de Cochabamba. Su demanda, nuevamente, es la habilitación de Evo Morales como candidato en las elecciones, a pesar de estar constitucionalmente inhabilitado. Se moviliza y marcha cada vez menos gente, pero provocan el mismo daño económico. Las empresas públicas y privadas sufren la pérdida de más de 250 millones de dólares. Esta millonaria pérdida económica impacta en la industria de alimentos, turismo y exportaciones. El precio del pollo se duplica de 19 a 40 bolivianos el kilo. Además de otros productos de la canasta familiar, esto dispara la inflación.
En varias ciudades, dirigentes sociales protestan contra la movilización del levismo, que afecta a la gente más humilde y trabajadora. Que perjudica al transporte pesado, al transporte interdepartamental de pasajeros. Millones perdemos, todos debemos al banco. Un transportista paga todos los platos rotos. No hay paso, no nos pueden dar ni siquiera por nuestra discapacidad que tenemos. La respuesta del gobierno es rápida y coordinada. Establece puentes aéreos para la distribución de alimentos a todo el territorio nacional. Sin Evo, no hay elecciones generales en el país. Si no va a participar en estas elecciones, no va a haber elecciones nacionales. Si quieren que haya elecciones nacionales, tiene que ser inscrito el hermano Evo Morales Ayma. El bloqueo evista genera violencia, no permite el paso de ambulancias y vulnera todos los derechos fundamentales de la sociedad. Bajo el eslogan "Sin Evo no habrá elecciones", se desencadena la violencia y el descontrol escala a niveles alarmantes. Manifestantes evistas atentan contra una ambulancia y el personal de salud, contra periodistas de distintos medios de comunicación y contra el pueblo mismo. A su hija va a venir a violar. Miren cómo les ha tirado a mí. Miren cómo les ha tirado. Para ellos es la batalla final, todo por la ambición y el capricho de una sola persona. Los bloqueadores están con rifles, están armados. La noche del miércoles 11 de junio, Yayagua vivirá horas de máxima tensión cuando la ciudad es asaltada por bloqueadores evistas armados. El saldo de esa trágica noche es la muerte de 4 efectivos policiales y 2 civiles por armas no reglamentarias de uso policial o militar y por brutales golpizas. Se cuentan 203 heridos y al menos 79 civiles lesionados. En los 15 días de bloqueos, el país pierde más de $1.000 millones. La amenaza es cercar la paz para librar la batalla final. El autor es Evo Morales. El gobierno responde con el despliegue de fuerzas policiales y militares, apoyadas por comunidades que unen sus fuerzas, logrando desbloquear las rutas del país. La primera semana de julio, parlamentarios opositores renuevan su boicot contra el pueblo boliviano, esta vez por el litio. Desde el año 2021, el gobierno asumió el desafío de industrializar el litio boliviano. Más de 21 empresas internacionales, líderes en el mundo, manifestaron su interés en el litio boliviano. Entre los años 2023 y 2024 se firman 14 convenios y estos convenios sientan las bases para la firma de 2 contratos muy favorables para Bolivia. El año 2024, los contratos se presentan a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento, que se aplaza hasta febrero de 2025. Desde entonces, el tratamiento en la Asamblea Legislativa no avanza. No estamos de acuerdo con el tratamiento de ese proyecto de ley. Se le ha dicho no a este proyecto de ley. ¿Por qué los políticos de oposición rechazan estos contratos? El apoyo de Marcelo Claure es muy importante. El mismo Samuel Doria Medina confirmó: Marcelo me ofreció $10.000 millones por el litio. Feliz de ser socio y tener minas de litio en la Argentina. Feliz de tener negocio en todo el mundo. Él está detrás del litio y no me va a utilizar a mí. Él no me escribió, él me llamó. Estas acciones ponen en riesgo nuestros recursos naturales, nuestras conquistas sociales y nuestro Estado plurinacional. Ante este escenario, el presidente Luis Arce, el 13 de mayo, demostrará aquello que solo un espíritu socialista forjado en la coherencia y la lucha es capaz de demostrar en una situación histórica como la que el país vive. Como sostuviera Marcelo Quiroga de Santa Cruz, para unos será una amenaza, para otros será una consigna y para muchos una esperanza. Hoy doy a conocer al pueblo boliviano
con absoluta firmeza mi decisión de declinar mi candidatura a la elección presidencial en las elecciones de agosto próximo. Declina su candidatura para que se dé paso a la unidad de la izquierda en torno al candidato que tenga mayores posibilidades de ganar las elecciones el próximo 17 de agosto. En este día, nosotros queremos plantear a todos los partidos de izquierda que nos unamos y evaluar juntos la situación política coyuntural que está pasando en nuestro país y poder, a partir de esta iniciativa, poder conformar un bloque de izquierdas, un bloque de los partidos de izquierda, el bloque popular, de lo nacional popular, aquí en nuestro país, que es lo que hace falta. Durante los últimos años, el presidente Luis Arce superó crisis internas y externas, intentos de desestabilización, boicots y acortamientos de mandato. Enfrentó las más feroces acciones antidemocráticas y antinacionales de la derecha y del levismo en el Parlamento y en las calles. Además de hacer frente a las crisis climáticas y ambientales provocadas por la sequía, las lluvias y los incendios. A la violencia respondió con diálogo y acuerdos, sin dejarse arrastrar por quienes querían provocar la división entre bolivianos. Esta decisión responsable será valorada por las generaciones futuras. Ellos recogerán los frutos de lo que sembramos en 5 años de trabajo. Un sistema de salud mejor equipado y especializado, más de 170 plantas industriales construidas en todo el país, miles de familias que viven bajo un techo propio, nuevos caminos, energía que impulsa un futuro más limpio con respeto a la madre tierra y mayor esperanza de vida para los enfermos de cáncer. Desde 1825, que marca el año de nuestra independencia, hasta los 1825 días de gobierno de Luis Arce, no se tiene registro en la historia de algún presidente que haya enfrentado semejante nivel de asedio, interno y externo, sin renunciar a ponerse del lado del pueblo boliviano. Esta historia será vivida y contada por las generaciones futuras.